Buenas noches, mi nombre es José Pérez, estudiante de especialización en seguridad informática. Desarrollaremos la actividad fase 3 del curso de Fundamentos de Seguridad. Esta actividad se propone hacer una exposición de los fundamentos esenciales de la arquitectura de seguridad informática de cualquier organización. Para ello es necesario conocer de cerca el cúmulo de amenazas que se ciernen sobre los activos informáticos y considerando los métodos y tácticas que se utilizan para desarrollar estos ataques. Es importante conocer estos fundamentos para poder armar una arquitectura o una estrategia de seguridad efectiva en cualquier entorno que se nos presente. El primer punto nos proponía fundamentar por qué es importante ciertos conceptos en la seguridad informática. El primero de ellos es la seguridad en redes. La seguridad en redes es realmente importante porque las redes de datos son el modelo de comunicación digital que soporta la operación diaria de millones de empresas en todo el mundo. Las redes de datos interconectan trabajadores, clientes, software, equipos, servidores, computadoras, dispositivos móviles, etc. Son el medio de transporte de datos más valioso de una organización y por lo tanto se debe velar para que esa información, mientras es transmitida a través de estas redes, no sea interceptada y por lo tanto robada, espiada o dañada en su transmisión. El objetivo de esta seguridad en redes es establecer unas políticas y prácticas que logren impedir esos accesos no autorizados a los datos mientras son transmitidos. Y para ello es necesario evaluar de forma temprana las vulnerabilidades en estos sistemas de transmisión, sean inalámbricos, o sean cableados, o sean de cualquier tipo, reconociendo cuáles son sus fallas y corrigiéndolas oportunamente. Seguridad en base de datos. Es también un concepto muy importante porque al igual que la transmisión de datos es esencial. Las bases de datos son el almacén de la información de una organización. Y como todo almacén necesitas resguardar los activos que están almacenados. Los sistemas gestores de base de datos son muy variados, hay comerciales y no comerciales, pero algunos están pensados más en ser veloces y eficientes que en ser seguros. Traen configuraciones por defecto que muchos administradores suelen pasar por alto y que se convierten en graves agujeros de seguridad que son explotables por los criminales. De igual forma poseen también herramientas para hacerlos más seguros. Poseen herramientas de autenticación, de encriptación, de enmascaramiento, de replicación, que son importantes conocer para poder implementarlos y aumentar la seguridad de estas bases de datos. También trae herramientas de auditoría que permiten también, por ejemplo, en el caso de que ocurra un evento inesperado o indeseado, poder saber qué pasó con la base de datos, qué tipo de consultas se hicieron, qué tipo de operaciones, quién las efectuó, dónde se originó el ataque, etc. Seguridad en páginas web. El ofrecimiento de servicios web hace grandes aportes a la gestión operativa de las compañías. Permite abrir canales de venta, reducen costos operativos, acercan a los usuarios y ofrecen portabilidad a los servicios de la organización. Sin embargo, al estar expuestas a una red de equipos, son vulnerables a ciertos tipos de ataques que tienen como objetivo poner fuera de servicio a estos sitios web, suplantarlos, penetrarlos e interceptar sus datos confidenciales. Es ahí donde la seguridad informática juega un papel importante porque permite elaborar políticas, protocolos de comunicación seguros para que estos sitios estén blindados contra ciertos ataques y permitan ofrecer un servicio continuo y permanente a los usuarios. Hay que aplicar estas medidas porque puesto que a través de los sitios web muchas veces se tiene acceso a datos confidenciales o a bases de datos a través de consultas que pueden ser inyectadas con ataques de SQL injection, por ejemplo,
y retornar datos o información que no debería ser pública. Para eso es importante tener bien configurados los archivos de administración de los sitios web, como lo son el htaccess o web.config, por ejemplo, y obligar a los administradores a destinar recursos y de hardware y software que estén a la altura de la complejidad de los ataques que existen hoy en día. Seguridad en sistemas operativos. Los sistemas operativos son los mediadores entre los recursos físicos y el usuario que los requiere. Abstraen el hardware para que el ser humano pueda hacer uso de sus capacidades de cómputo. Sin embargo, los sistemas operativos también tienen vulnerabilidades, tienen fallos que tienen que ser corregidos, y para esto debe proveerse a los sistemas operativos de herramientas para proteger la privacidad de los archivos que administra, para proteger su hardware, para proteger sus recursos. Y una de las obligaciones de un sistema seguro es permanecer en constante vigilancia, verificando y validando las posibles amenazas. Y esto se hace verificando que, por ejemplo, el manejo de las contraseñas sea el adecuado, los controles de acceso, las jerarquías de los niveles de acceso a los archivos esté correctamente planeado y implementado. Criptografía. La criptografía es un conjunto de técnicas usadas para cifrar o descifrar información de tal manera que sea ilegible para terceros no autorizados para su lectura o modificación. Es un método de confidencialidad muy antiguo, pero que ha tenido bastantes avances a través del tiempo. Hoy en día se usan algoritmos de encriptación muy avanzados para proteger las comunicaciones, proteger los archivos o las bases de datos. Por eso es importante para la seguridad informática conocer las herramientas que brinda esta ciencia de la computación. Seguidamente hablaremos de análisis forense. El análisis forense se conoce como el proceso posterior a la recolección de evidencia digital en la que se realiza una revisión exhaustiva de los dispositivos o sistemas que han sido atacados o afectados por un ataque criminal o cibercriminal. Por medio de herramientas especializadas se logra determinar los responsables del ataque, la magnitud del daño ocasionado y el procedimiento usado por el atacante. Este análisis es muy importante para por ejemplo, para desarrollar procesos judiciales, presentar evidencias justificadas ante organismos judiciales que logren procesar a las personas responsables de estas conductas. Riesgo y control informático. Entendiendo el riesgo como la probabilidad de ocurrencia de un evento, los sistemas informáticos están expuestos a ciertas amenazas que varían de acuerdo a la naturaleza del sistema informático. Existen metodologías que son usadas para estudiar, identificar, cuantificar y gestionar los riesgos generados por estas amenazas. La idea es tener un inventario claro de los equipos, por ejemplo, con los que cuenta la organización, cuál es su función, quiénes son los responsables de estos equipos, de estos activos informáticos, y de esta manera, teniendo en cuenta ese inventario, se identifican las amenazas y los riesgos para luego valorar cuantitativamente estos riesgos, ponerle una escala de valor y priorizar cuáles son los más importantes hacia los que de pronto de menos urgencia. Una de estas metodologías es la Magerit, que es una de las más extendidas y que provee muchas herramientas para controlar y gestionar el riesgo. Teniendo en cuenta que la explotación de un riesgo causaría daños o pérdidas financieras a una empresa, se tiene la necesidad de poder estimar la magnitud del impacto, y de esta manera la organización puede anticiparse a esos riesgos y tener planes de contingencia o planes para mitigarlos y evitar perjuicios. Aspectos éticos y legales. Toda organización que conserve información pública o de terceros debe garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos que administre. Es un deber ético velar por la privacidad de la información y tener estrictos controles en cuanto a su uso y distribución. La Ley 1273 de 2009, por ejemplo, por medio de la cual se modifica el Código Penal,
se crea un nuevo bien jurídico tutelado llamado de la protección de la información y de los datos, y se preservan integralmente los sistemas que utilizan la tecnología de información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. Es una herramienta muy importante para combatir el abuso de los sistemas informáticos y proteger este activo que es tan importante para cualquier empresa o organización. Seguimos con el segundo punto de la actividad, que es describir 6 ataques que se han dado en el transcurso del 2016-2017. Bueno, algunos de estos ataques fueron los siguientes: ataque informático contra Twitter y Spotify, un ataque ocurrido el 21 de octubre de 2016. Se realizaron en realidad varios ataques de denegación de servicio contra sus grandes servidores por empresas como Twitter, Spotify, GitHub, The New York Times, entre otras. El ataque duró alrededor de 2 horas y fue detectado por las empresas que administraban estos servidores como DNS y Amazon Web Service. Según la consultora de seguridad Flashpoint, estos ataques parecen haber sido originados por bots, que son más o menos sistemas zombies diseñados para realizar peticiones falsas, pero en gran magnitud, en gran cantidad, para hacer que los servidores colapsen y denieguen los servicios a las personas que realmente lo necesitan. ¿Qué se puede hacer ante un ataque de estos? Los ataques de denegación de servicios son prácticamente imposibles de prevenir, porque es imposible a veces anticipar este tipo de ataques, pero se puede mitigar el riesgo instalando firewalls con reglas específicas para denegar tráfico sospechoso. Se puede utilizar también códigos CAPTCHA para cuando ya se está sufriendo el ataque, para controlarlo y evitar que bots estén haciendo peticiones ilegales al sitio web. Shadow Brokers es otro ataque. En el año 2017, el grupo de hackers llamado Shadow Brokers anunció que había tenido una backdoor o una puerta trasera usada por la Agencia Nacional de Seguridad para espiar equipos con sistemas Windows alrededor del mundo. Esa puerta trasera fue llamada Eternal Blue y se vale una vulnerabilidad en ciertas versiones de Windows y su servicio SMB versión 1. ¿Qué se debe hacer? Bueno, instalar los parches de seguridad que lanzó Windows en el año 2017 para evitar que nuestros sistemas, si son Windows, pues sean vulnerables a este tipo sean explotables con este tipo de ataques. WannaCry fue uno de los mayores ataques de los últimos años a sistemas informáticos. Se trata de un malware tipo ransomware o secuestro de archivos, en otras palabras, que afectó a empresas como Renault, como Telefónica, FedEx, servicios de salud, servicios ferroviarios, etc. Afectó a miles de personas en el mundo y empresas, y generó pérdidas millonarias también. Lo que básicamente hizo fue encriptar los archivos de estos servidores y luego pedir recompensa para poder recuperarlos. ¿Qué se va a hacer ante un ataque tipo ransomware? Bueno, para evitarlo más bien se debe actualizar los sistemas. Ya existía una actualización que controlaba esto, pero muchas personas y empresas no actualizaron sus sistemas y por lo tanto quedaron vulnerables ante este ataque. Por eso es importante siempre actualizarlos, parchearlos y contar con soporte para los sistemas operativos con relevante a la organización. Otro de los puntos de la actividad nos pide describir 5 pasos que puedan ser usados dentro de la ingeniería social. Uno de los pasos de la ingeniería social son técnicas para engañar a las personas para que brinden información sensible sobre un sistema a través de engaños persona a persona. Una de las técnicas, por ejemplo, es la habilitación de macros. Los macros son rutinas que pueden ejecutarse desde aplicaciones utilitarias como Office, Excel, Word, etc. Esta técnica consiste en que por medio de un archivo de Office que es aparentemente inofensivo se lanza
un cuadro de diálogo falso con apariencia de ser de Microsoft, en el que se dice al usuario que debe habilitar las macros para poder abrir, ver, visualizar correctamente el archivo. Entonces el usuario inadvertidamente pues, habilita las macros y al hacerlo lo que hace es dar permisos para que un código malicioso se instale en el ordenador. ¿Qué se debe hacer para evitar esto? Pues bloquear siempre y restringidamente los macros en cualquier equipo de nuestra organización. Siempre debe hacerse, o si es necesario hacerse, se cree necesario siempre estar supervisado o acompañado de una persona experta en seguridad que verifique el origen del archivo que se intenta abrir. Pretexting son ataques en los que una persona simula ser representante de una entidad bancaria o telefónica. Por ejemplo, que alguien llame a su casa y se haga pasar por alguien de la empresa telefónica o la empresa de internet y bajo cierta excusa le pide la contraseña de su wifi o claves de seguridad de tarjetas de crédito, etc. Siempre para evitar esto hay que capacitar a las personas, haciéndoles entender que ninguna empresa de seguridad bancaria o seria o importante va a pedir información por teléfono. Siempre lo van a hacer a través de canales adecuados y especialmente en persona. Shoulder surfing se trata básicamente de mirar por encima del hombro mientras alguien digita una clave en su computadora o en su dispositivo móvil para tratar de capturar sus patrones de desbloqueo o claves. Para evitar esto, pues se necesita utilizar claves fuertes, siempre aislarse cuando se va a digitar una contraseña y evitar estar bajo cámaras de seguridad. Baiting consiste en obsequiar o dejar una memoria aparentemente olvidada flash USB con el objeto de que las personas tomen la USB y por curiosidad la inserten en sus computadoras y de esta manera instalar malware en sus equipos. Nunca se debe permitir el acceso de memorias USB a equipos especialmente de una organización. En la mayoría de los casos debe bloquearse los puertos USB de los equipos para evitar que los usuarios caigan en esta tentación. El siguiente punto de la actividad nos pedía describir cómo se podría llevar a cabo un ataque a un sistema informático de la organización y cómo debería protegerse la organización contra ese ataque. SQL Injection, por ejemplo, es un tipo de ataque que consiste en la inserción de consultas en formularios diseñados para otros fines en sitio web, es decir, en campos como, por ejemplo, de contacto, piden un usuario, un nombre, un email y un mensaje. En cualquiera de estos campos, especialmente en el de mensajes, pueden insertar consultas de actualización, consultas de selección, en donde ingresan códigos especiales, caracteres especiales para que el servidor retorne información en vez de guardarla. Entonces es importante que los sitios web estén protegidos contra este tipo de ataques, validando siempre la información que digita el usuario, restringiendo que en los campos donde solamente es texto solamente puedan meter texto o números en su defecto, y siempre depurar los caracteres especiales dentro de los campos de texto, de tal manera que no puedan realizarse este tipo de consultas o de ataques injection. Un ataque ransomware es un ataque en software malicioso que, como ya se mencionó anteriormente, trata de encriptar la información haciéndola ilegible para los usuarios. Los vectores de ataque pueden ser muchos, pueden ser por ejemplo una vulnerabilidad como el Eternal Blue en Windows, que por falta de actualización en los equipos pues, fue aprovechada por este tipo de malware como fue WannaCry o TeslaCrypt, etc.
El siguiente punto nos pedía determinar qué es un IDS. ¿Qué función tiene un IDS? Un IDS es un sistema de detección de intrusos. Es un mecanismo de seguridad que monitorea de forma transparente y sigilosa el tráfico de red, con el objeto de detectar actividad sospechosa y bloquearla para así reducir el riesgo de intrusiones a los sistemas. Existen dos tipos de IDS, unos sistemas de detección de intrusos en red, que son dispositivos de hardware generalmente que se configuran entre dos o más interfaces de red en modo promiscuo para leer todo lo que circula a través de la red y detectar actividad sospechosa antes de que ingrese a la red interna. Y los sistemas de detección de intrusos de host son software que se instalan en ciertos equipos de alta vulnerabilidad o de mucha importancia para que a nivel de software se detecten también actividad sospechosa por aplicaciones, sea por malware o sea por otro tipo, y bloquearlos para que no accedan a información protegida. Uno de los principales o más conocidos sistemas de detección de intrusos es Snort, que es un sistema libre y gratuito que cuenta con un motor de detección de ataques y escaneo de puertos para detectar y responder ante cualquier amenaza previamente definida y en tiempo real. El siguiente punto es que es un sniffer. Un sniffer son programas diseñados para analizar paquetes que transitan a través de una red particular. Pueden analizar su topología y capturar tramas de acuerdo al tipo de red que se esté usando. Estos sniffers nos permiten, por ejemplo, capturar contraseñas que son enviadas sin cifrar, con protocolos inseguros y nombres de usuarios de la red. Se pueden analizar fallos para descubrir problemas en la red o puede medir el tráfico, mediante el cual es posible descubrir cuellos de botella en algún lugar de la red. Uno de los sistemas sniffer más conocidos es Wireshark. Después una interfaz gráfica y una gran cantidad de opciones de filtrado de datos. Para esto el Wireshark coloca nuestra interfaz de red, nuestra tarjeta de red en modo promiscuo, de modo que puede escuchar todos los paquetes que se intercambian a través de la red Ethernet a la que estamos conectados. El siguiente punto nos habla acerca de qué función tiene el programa Nmap. Nmap es un software multiplataforma diseñado para evaluar la seguridad de los sistemas de información. Funciona enviando paquetes a los equipos conectados a una red y de acuerdo a sus respuestas es capaz de identificar los servidores en línea y dictar los servicios y puertos que se están ejecutando en el mismo. Se puede identificar servidores, puertos y servicios abiertos, qué sistema operativo está usando, la versión de ese sistema operativo y aspectos del hardware que posee la máquina objetiva. El siguiente punto nos habla acerca de buscar información sobre Kali Linux. ¿Qué es Kali Linux y qué herramientas posee? ¿Qué herramientas importantes posee? Kali Linux es un sistema operativo, como la palabra menciona, pues, bajo Unix o Linux, fundado por la empresa Offensive Security y diseñado específicamente para realizar tareas de auditoría y seguridad informática. Tiene licencia gratuita de libre distribución, puede ser instalada de forma permanente en un disco duro, aunque en realidad no está diseñado para esto, sino para hacer pruebas de penetración más bien. Puede ser ejecutado desde un DVD, de un Live CD o desde una USB. Posee una gran cantidad de herramientas, incluso más de 600 herramientas enfocadas a la seguridad, organizadas en categorías de acuerdo a su función y objetivo. Algunas son las siguientes, por ejemplo, algunas son para análisis de vulnerabilidades como SQL Map, que es para realizar ataques de SQL Injection a base de datos, o BET, que es una utilidad para escanear demonios o servicios en un sistema para verificar si son vulnerables a ataques de desbordamiento de buffer. Otra categoría es de aplicaciones web, que permite, por ejemplo, con Arachne, que es un framework de alto rendimiento desarrollado en Ruby, destinado al escaneo de vulnerabilidades en sitios web.
Junkscan, por ejemplo, es una herramienta para evaluar vulnerabilidades en sitios web desarrollados bajo el administrador de contenido Joomla, también muy importante. Hay herramientas de explotación como Armitage o Router Exploit, que es para evaluar la seguridad de los routers o access point que están en la red. Se pueden hacer ataques inalámbricos a través de ApeCrack o BlueMahu, que se trata de un conjunto de herramientas para evaluar la seguridad de los dispositivos Bluetooth. Otra de las herramientas son las forenses, que permiten evaluar, analizar imágenes de disco, de dispositivos, extraer una imagen y extraer información útil para una investigación forense. Extrude Delete, que es una utilidad para recuperar archivos eliminados en particiones de X3 o X4, que son los tipos de particiones por defecto en Linux. Se pueden realizar ataques de fuerza bruta o de diccionario para encontrar contraseñas en protocolos de Windows como SMB o contraseñas por defecto con herramientas Cisco Auditing Tool para acceder a router Cisco y entrar a su capa de administración. Siguiente punto nos permite definir qué es riesgo informático, vulnerabilidad y backups. Un riesgo informático se puede definir como el grado de probabilidad de ocurrencia de un incidente que puede ocasionar un impacto negativo sobre la integridad, la confidencialidad o la disponibilidad de un sistema informático. ¿Qué significa esto? Que un riesgo es básicamente la probabilidad de que algo ocurra, y esto en base a ciertas amenazas. Los sistemas afectados pueden ser equipos de cómputo, periféricos, instalaciones, redes de datos, servidores, estaciones de trabajo, etc. Es importante que toda organización cuente con una metodología que permita identificar sus activos, las amenazas y especialmente identificar y evaluar los riesgos que se puedan materializar. Esto permite asignar prioridades y determinar acciones y controles para evitar que ese riesgo se materialice. ¿Qué es una vulnerabilidad? Bueno, una vulnerabilidad consiste en una debilidad o un fallo en la estructura o diseño de un sistema informático que pone en riesgo la seguridad de la información. Por eso es importante que estos fallos de seguridad que se identifican corregirse oportunamente. En otras palabras, es una condición propia del sistema que lo hace susceptible a las amenazas. Las amenazas no pueden ser eliminadas, pero las vulnerabilidades, de ser conocidas por terceros o inescrupulosos, pueden generar un altísimo riesgo de ser explotadas y producir daños a los activos protegidos. ¿Qué es un backdoor? Un backdoor es una puerta trasera o una secuencia de código de programación insertada en un sistema para crear una entrada secreta que permita a un tercero acceder al equipo sin autorización previa y desprevenidamente de su propietario. Aunque en algunas ocasiones puede usarse con fines productivos o incluso académicos, la verdad es que la mayoría de las veces son usados por criminales para tener un acceso oculto a los sistemas y espiar a las víctimas sin que estas personas se percaten. Entonces es muy importante estar asegurados contra este tipo de ataques que pueden generar importantes daños a la seguridad de la información. El siguiente punto nos permite mencionar por lo menos dos sistemas operativos diferentes a Kali Linux orientados a la seguridad informática. Bueno, uno de los sistemas más conocidos aparte de Kali Linux es el Parrot Security OS. Es un sistema alternativo a Kali Linux basado en Debian y que posee herramientas útiles para trabajos de penetración, de pentesting, de análisis de vulnerabilidades, utilidades de informática forense, navegación web anónima, criptografía y cloud pentesting. Puede ejecutarse en equipos con arquitectura de 32 y 64 bits, es gratuito y es conocido por su amplia compatibilidad de hardware. Otro sistema operativo
especializado en seguridad es Backbox. Es un sistema operativo Linux basado en Ubuntu. Al igual que los anteriores, está dotado de un gran número de aplicaciones diseñadas para el hallazgo y explotación de vulnerabilidades bajo una interfaz amigable como lo es la interfaz XFCE. Además de la suite de seguridad informática, también posee otras herramientas, utilidades de uso diario como Office, LibreOffice, FileZilla, Firefox, etc. Entre las cosas que se pueden hacer por Backbox es recopilar información, evaluar vulnerabilidades, explotación de vulnerabilidades, escalamiento de privilegios, análisis forense, análisis de voz IP, wireless análisis, ingeniería social, ingeniería inversa, etc. ¿Qué es pentesting? Pentesting se conoce como la ejecución de una serie de ataques dirigidos a encontrar las vulnerabilidades de un sistema informático. Estas pruebas de penetración pueden clasificar los fallos encontrados de acuerdo a su alcance y su repercusión. La idea es que con el informe del pentesting se puede tener una evaluación realista de la estrategia de defensa que se tiene implementada y saber si son efectivas esas estrategias, saber si estamos realmente protegidos contra las amenazas y de seguridad que están en nuestro entorno. Otro de los objetivos de las pruebas es conocer si el equipo que está administrando, el equipo humano que está a cargo de la seguridad, está en capacidad de detectar esos ataques y responder con la misma rapidez o con la rapidez y efectividad que se requiere. ¿Cuáles son los pasos para hacer un pentesting adecuado? El primero es el contacto, que es la fase inicial en la que se acuerda con el cliente cuáles son los objetivos de las pruebas que se van a hacer. Ahí se determina cuáles son los equipos, cuáles son las IPs que se van a atacar y cuáles son los equipos que no pueden ser tocados. De acuerdo, también se establece qué franja horaria se va a usar para esos ataques, para esas pruebas, y debe diseñarse con anticipado un contrato que limite la responsabilidad de los contratistas y en caso de un evento adverso, y especificar también el pago acordado. El segundo paso es la recolección de la información. En esta etapa se recoge toda la información posible sobre los equipos y sistemas que van a ser objeto de las pruebas. Se evalúa el personal, se conoce cuáles son sus funciones, qué hacen, cuáles son sus rutinas, cuáles son sus comportamientos, etc. Esto es muy importante para hacer el análisis previo a las pruebas. Algunas herramientas para hacer la recolección de información son FOCA para hacer análisis de metadatos, Nmap para escanear puertos, o Passive Recon para webs. El siguiente paso es el modelado de la amenaza. Es donde el pentester o el especialista en seguridad se pone en los zapatos del atacante y elabora una estrategia para mirar cómo atacaría él en caso de ser un criminal a la empresa. El siguiente paso es el análisis de vulnerabilidades. En esta etapa, que es la central básicamente del proceso, se pone a prueba la habilidad de los pentesters para usar todo el arsenal disponible para lograr encontrar los fallos de seguridad de los sistemas de la organización. Se ejecuta la estrategia del paso anterior y rediseñando en el camino esa estrategia para tratar de lograr el objetivo, que es violar la seguridad y encontrar los fallos de seguridad. Explotación, es el paso siguiente en el que, bueno, una vez se encontraron las vulnerabilidades, entonces se ejecutan los scripts que permiten aprovecharlas, obteniendo por ejemplo credenciales para acceder a los sistemas o a través de puertas traseras que hayan sido creadas. La post-explotación es el siguiente paso, en donde se hace un inventario de los archivos de información a los que se pudo tener acceso a través de la explotación. Se inventaría cuáles son las bases de datos, privilegios de usuario, servicios que quedaron al alcance de los especialistas en seguridad. Y la fase final es la fase del informe, en donde se presenta un documento, un informe en donde se presentan los resultados de la auditoría a los clientes o los responsables de la empresa, con los fallos que se presentaron y cuáles fueron las medidas que sí resultaron efectivas, que deben ser mantenidas, y cuáles son las medidas de seguridad que estaban instaladas y que no pasaron las pruebas. Normalmente se generan dos informes, uno ejecutivo
de muy fácil lectura para gente que no es especializada en la materia, y otro más técnico que debe quedar también plasmado documentalmente. El siguiente punto nos permitiría definir con propias palabras qué es un exploit y qué utilidad tiene. Un exploit es una secuencia de código o serie de comandos diseñada para aprovechar una vulnerabilidad detectada en un sistema local o remoto y conseguir un resultado inesperado por su regularidad. En otras palabras, lo que quiere decir es que un exploit es un código, un script que puede, con el que se puede tener, explotar una vulnerabilidad para tener acceso no autorizado, para conseguir privilegios, para hacer ataques de generación de servicios, para ejecutar malware, etc. En últimas, un exploit no se limita tampoco a una pieza de código, sino que algunos especialistas consideran que con ingeniería social también se pueden aprovechar exploits, que son engaños a personas para que entreguen información sensible sobre un sistema. Entonces, básicamente un exploit es una serie de comandos o de script para aprovechar una vulnerabilidad que ya existe en un sistema. ¿Cuál sería la utilidad de Nessus y qué diferencia tiene con OpenBase? Este punto nos permite definir que Nessus es un sistema para analizar vulnerabilidades en sistemas operativos. ¿Qué significa esto? Que es una herramienta para escanear un sistema operativo y determinar cuáles son los puertos o servicios abiertos y que pueden ser explotados a través de exploits. Existen dos versiones en eso, una que es Home y otra la Work. La Work trae funciones especializadas, más profundas, más poderosas, pero es pago, hay que pagar una licencia para usarla. OpenBase, por su parte, nació de Nessus, es una versión de Nessus, pero que se separó de él cuando Nessus se convirtió en una licencia paga, de un software de pago. Ellos se separan y crean OpenBase, que también es una muy poderosa herramienta, pero a diferencia de Nessus es gratuita y es una alternativa muy buena a cambio de la gratuidad que ofrece OpenBase. ¿Cuáles son los niveles de defensa de la seguridad informática? Bueno, existen los siguientes niveles de defensa en la seguridad. Nivel D, que es más bien una división que marca los sistemas informáticos que no tienen ninguna especificación de seguridad. Por ejemplo, MS-DOS, que no son confiables y que no ofrecen seguridad para el hardware y son muy inestables. El nivel de protección discrecional son los sistemas que requieren autenticación de usuario para acceder a distinta información. Cada usuario tiene datos privados y se hace diferencia entre usuario común y usuario administrador. El nivel B1 es la seguridad etiquetada, donde hay una seguridad multinivel o jerárquica. Es decir, multinivel quiere decir que hay seguridad, por ejemplo, alto secreto, secreto, reservado, etc. En la que un usuario solo puede acceder a los objetos para los que tenga permiso expreso de acceso. Es decir, que cada usuario tiene unos objetos asociados. El nivel de protección estructurada requiere que se etiquete cada objeto de nivel superior como padre de un objeto inferior. En este sistema que es jerárquico, estructurado, el sistema es capaz de alertar a los usuarios si las condiciones de accesibilidad son modificadas y el administrador puede controlar el ancho de banda y la capacidad de almacenamiento de los demás usuarios. El nivel de dominio en seguridad, en este nivel requiere que el terminal del usuario se conecte al sistema por medio de una conexión segura. Además, cada usuario tiene asignados lugares y objetos a los que puede acceder. Nivel de protección verificada es el nivel más alto que involucra diseño, control y verificación con métodos matemáticos para asegurar que los procesos de un usuario estén garantizados. Para llegar a este nivel se deben implementar todos los niveles anteriores y se exige que también el software y el hardware estén verificados para que al cambiar el software o suplantarlo no existan infiltraciones a la información.
Teniendo en cuenta los tres ataques también propuestos en el anexo de la actividad, el ataque a la empresa Delta Prof, se nos pedía identificar qué pilar de la seguridad informática fue vulnerado y qué artículo de la ley 1273 de 2009 se violó. En el primer caso, en el ataque 1, en donde hubo un ataque de denegación de servicio a la página web que quedó fuera de línea durante más de 8 horas, la empresa no contaba con un plan de contingencia para dar continuidad al negocio. Entonces, ¿qué se violó ahí? Bueno, el atacante en este caso violó el artículo 269b, que es la obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación. Básicamente lo que dice es que quien no esté facultado y obstaculice el funcionamiento normal de un sistema informático o los datos que contiene, incurrirá en pena de prisión. En este caso, pues el ataque de iOS dejó por fuera el sistema de la empresa durante más de 8 horas y por lo tanto se violó ese artículo de la ley, porque generó también daños al sistema y perjuicios económicos y de imagen a la compañía. Y el pilar vulnerado fue el final de la disponibilidad, porque se dejó de utilizar el sistema web de la empresa. En el segundo ataque, en el que hubo acceso a un directorio anidado y se modificó un archivo de clientes en donde había información confidencial, se violó el artículo 269d, que es daño informático, que dice que quien no esté facultado y destruya, dañe, borre, deteriore o altere, que fue lo que sucedió en este caso, también incurrirá en pena de prisión. Hubo efectivamente un daño informático porque se alteró la información original de un archivo que no estaba autorizado para el público y esa modificación provocó perjuicios para la empresa. El pilar vulnerable fue el de la integridad porque se alteró la información de un fichero, dañando por tanto su estado original. En el tercer ataque, mediante el ataque SQL Injection a Delta Proof, se violó el artículo 269bf, que es violación de datos personales. A través de SQL Injection se obtuvo información de los clientes y de las cámaras de seguridad que maneja la empresa. Este artículo lo que dice es que quien compile, sustraiga, ofrezca, envíe o intercepte información personal también incurrirá en pena de prisión. Se generó una violación expresa a los datos personales de alta sensibilidad como claves personales y archivos de videovigilancia que pudieron haber provocado daños morales o económicos a la compañía. El pilar vulnerado fue el de la confidencialidad. ¿Qué recomendaciones haríamos a la empresa Delta Prof para mejorar su seguridad? Bueno, las siguientes son las recomendaciones que proponemos. Configurar las reglas del firewall para evitar que haya ataques de DOS y rechazar las conexiones sospechosas que hagan uso de protocolos comúnmente usados en estos ataques. Hay que realizar pruebas de pentesting para determinar qué vulnerabilidades hay. Hay que rediseñar el sitio web para que no existan directorios anidados vulnerables y restringir al máximo los permisos asignados a esos directorios. Crear un plan de copias de seguridad completo, y este plan de copias de seguridad debe garantizar que pueden ser restauradas esas copias y que deben ser almacenadas bajo estrictas medidas de seguridad. No almacenar información sensible en ficheros comunes. Debe usarse bases de datos seguras y encriptar las claves. Realizar validaciones estrictas de los campos de ingreso de los datos de formularios para evitar ataques de SQL Injection. Restringir al máximo los privilegios del usuario de la base de datos que es usado para las consultas en el sitio web. Diseñar un plan de respuesta y recuperación ante desastres. Y plantear también la opción de instalar servidores de replicación para que en caso de que uno falle, el otro pueda entrar en operación. ¿Qué agregaríamos al mapa de red de Delta Prof? Bueno, yo agregaría un sistema de prevención de intrusos por hardware.
instalaría un firewall al mapa que ya está planteado. Existe solamente un firewall, pero se agregaría un sistema de prevención de intrusos de hardware que se instalaría como otra capa de seguridad entre la red externa y la red interna para prevenir la transmisión de paquetes con comportamientos sospechosos desde el exterior. El segundo ítem que agregaría sería la detección de intrusos, pero de tipo host. Instalaría software de detección de intrusos en los servidores para detectar también comportamientos sospechosos que se estén procesando dentro de los servidores. Y también instalaría un sistema de administración, un management system, que es un host, un equipo especializado para el monitoreo del tráfico de red y para el manejo de las alertas de seguridad que generen los sistemas de detección de intrusos y el sistema de prevención de intrusos. De esta manera se puede gestionar en tiempo real las situaciones que se presenten y cortar las conexiones que quizás escapen al escrutinio del que estaba mencionando. Muchas gracias por la atención. Hasta pronto.